episodio número 24. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Feliz de disfrutar de un día más de vida, de salud, y únicamente gracias a la maravillosa providencia de nuestro amado Dios, nuestro Creador. El día de hoy ingresamos al capítulo 10, qué emocionante, en donde vamos a revisar el tema del librito abierto, ese tema realmente interesante para poder analizarlo. De esta forma nos preparamos para abrir la palabra de Dios, pero antes es menester nuestro hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Allí donde estás, te invito a orar. Oremos. Papito lindo, nos humillamos ante su santa presencia, reconociendo nuestra total dependencia de usted. Y como en cada oportunidad, al abrir su palabra, le pedimos que continúe conmoviendo nuestro corazón, este corazón de piedra que precisa ser cambiado. Impresione de igual forma nuestra mente con su verdad y llévenos a tomar acciones de cambio. Sin su influencia, Padre, esto no sería posible. Por favor, concédanos el privilegio de su compañía, pues se lo pedimos en el nombre puro y santo del Señor Jesucristo. Amén. Damos inicio al análisis recordando que en la visión de los 7 sellos ocurre un intermedio tanto entre el sexto y el séptimo sello, que describe el sellamiento del pueblo de Dios, si ustedes lo recuerdan, y también aquella gran multitud redimida delante del trono. Ahora, en la serie de las trompetas, el esquema sigue siendo el mismo, así que no alejemos mucho la perspectiva de los sellos, especialmente el sexto y el séptimo sello, porque tienen ciertas similitudes. Vamos a ver que el capítulo 10 contiene 2 partes, específicamente 2. Empieza con una descripción de un ángel fuerte con el librito abierto, versículos 1 al 7, y seguidamente vemos la comisión que le da el ángel a Juan de profetizar con respecto a las naciones. Esto va desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Siendo así, vayamos al texto bíblico ubicado en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 7. Nuevamente, la versión que estamos utilizando para este estudio es la versión Reina Valera de 1960. Dice el texto bíblico de la siguiente forma: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró, dice la palabra, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En el escenario del capítulo 10, versículos 1 en adelante, vemos aquí que Juan ahora ve a otro ángel fuerte que desciende o descendía del cielo. Esta descripción es realmente impresionante, así como las anteriores.
porque vemos cómo hay una variación de cada ángel. Este ángel se presenta como un ángel fuerte que descendía del cielo. Y esta magnífica apariencia aparente de este ángel indicaría que viene de la misma presencia de Dios. Noten, algunas características de este ángel es que este ángel está vestido de una nube. Al ir a la palabra de Dios, vemos que las nubes en la Biblia están sí o sí asociadas con la aparición de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, la nube se asocia con la venida del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1:7 dice lo siguiente: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 14:14 dice de igual forma: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Al leer estas características, mis amados, vemos que el ángel también tiene un arco iris sobre su cabeza como señal del pacto de Dios. Y esto inmediatamente nos debe recordar el libro de Génesis. ¿Por qué, pastor? Porque en el libro de Génesis, si ustedes recuerdan, después del diluvio, el Señor, el Creador, estableció un pacto con el hombre. Vamos a leerlo para que más o menos tengan una idea o para que recuerden. Génesis capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios de forma literal: Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. De igual forma vemos que es una parte de la gloria del trono de Dios, este arco mencionado en el libro de Apocalipsis. Al ir al libro de Ezequiel, al Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 28, hay algo interesante que tenemos que leer aquí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el aparecer del resplandor alrededor. La gloria del trono de Dios se refleja aquí. Y es muy probable que este arco iris es creado por la luz del rostro de este ángel que vemos aquí. Es un ángel fuerte que resplandece a través de la nube. Es un ángel que muestra una refulgencia. El texto nos dice que su rostro era como el sol. Y aquí prestemos mucha atención, porque al yo leer esto, y tal vez al tú leer esto también, vemos que esta es la misma descripción del rostro del Señor Jesús, descrito en uno de los evangelios que menciona la experiencia, aquella experiencia que ustedes conocen en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 2. También se nos dice que sus pies eran como columnas de fuego. Y esto es importante. Y aunque no es nuevo, miren, tenemos que mencionarlo, pues al ir al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, ustedes van a encontrar allí la similitud, y esto nos recuerda lo que lo que se mostró del Señor Jesucristo glorificado. Y me refiero a lo que dice allí el libro de Daniel, que la expresión es como bronce bruñido, como refinado en fuego. Y esto también es reiterado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Al prestar atención entonces a cada detalle y a cada expresión, reconocemos que los pies del ángel, como columnas de fuego, nos deben recordar la columna de fuego de igual forma que condujo a Israel durante su viaje por el desierto en todo el Antiguo Testamento, a esa tierra prometida, a la Canaán celeste, a esa Canaán que ellos esperaban. Y esta promesa o esta referencia la encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 19. Luego contemplamos, yendo al análisis, vemos que la voz del ángel tiene una particularidad. Es como el rugido de un león. Esto está en el verso 3. En la Biblia, el rugido del león, mis amados, es la voz de Dios. Y hay muchos textos para comprobar esto. Por favor, si tú te estás preguntando, pastor, ¿qué está diciendo? Vamos a la palabra de Dios. Dejemos que sea la misma Biblia que nos dé la interpretación. Jeremías capítulo 25, versículo 30. Comencemos con ese versículo. Tenemos 3 para mostrar en este episodio.
Dice Jeremías capítulo 25, versículo 30, versión Reina Valera de 1960. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Al ir a Oseas, al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 10, dice la palabra de Dios: En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos de Dios vendrán temblando desde el occidente. El libro de Joel, de igual forma, capítulo 3, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué gozo sentimos o experimentamos al poder ver cómo la Biblia es su propio intérprete. No hay nada más que decir gracias, Señor, por eso. Volviendo al texto bíblico, notamos que el mensajero celestial tiene una semejanza a la divinidad. Es una representación legítima de Cristo, enviado y comisionado directamente por Él con un mensaje especial. Y esto nos lleva a meditar. Debería por lo menos llevarnos a meditar en la importancia de poder representar a Cristo correctamente. Viendo a este ángel fuerte, vemos que parece corresponder al ángel poderoso también que vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, quien llamó a alguien para que abriera el rollo sellado con los 7 sellos. En este capítulo de Apocalipsis 5, versículo 2, se lo ve en el cielo, y ahora está bajo la tierra, o sobre la tierra, sosteniendo en su mano un librito abierto. Aquí podemos notar varias cosas. Primero, el librito que ve Juan ve que ya está abierto cuando el ángel descendía del cielo y le apareció a él. Es muy probable que éste haya sido abierto en el cielo antes de que el ángel fuera enviado con el mensaje a la tierra. Segundo punto, dado el énfasis que el rollito se ve abierto e implica que anteriormente estuvo cerrado y sellado y tal vez hasta oculto en relación al contenido que tenía. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Mis amados, no fue un ángel quien abrió el rollo. Y esta es la deducción muy lógica, tal vez una deducción muy lógica a la cual podríamos llegar, porque el rollo le fue dado por Cristo, después que éste lo había abierto. Parece que el rollito de Apocalipsis 10 está relacionado con el rollo sellado de Apocalipsis 5, y esto lo vemos allí, ya lo revisamos, en donde Cristo fue digno de tomar del lado derecho de Dios y abrir sus sellos. El hecho de que se lo llame pequeño a este librito puede sugerir que contiene solo una porción del rollo sellado, pero no es una afirmación. Es una idea que estamos manteniendo, y la porción pequeña es esencial, pero beneficiosa para el pueblo de Dios, especialmente en el contexto de los eventos finales de la historia de esta tierra. Ahora, este rollito es evidentemente muy importante. Más tarde vamos a ver que su contenido tiene que ver o tiene una relación con la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días. Y esta experiencia presenta un vívido lenguaje en la segunda mitad del libro. Lo vamos a ver en el capítulo 12 al capítulo 22, que es una sección realmente amplia. La divulgación de este contenido del rollo se produce después del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Al saltar al capítulo 12, y disculpen que esté mencionando muchos textos, pero todos están enlazados. Vemos aquí que en el capítulo 12 hay una información muy personal. Juan devela los símbolos que él más tarde transmitirá a la iglesia. Y esto lo vamos a revisar, no se preocupen. La apertura final del rollo, finalmente, este rollo sellado pertenece a un periodo futuro. Y vamos a llegar a una conclusión. Vayamos a la segunda parte del capítulo 10, que tiene que ver con el versículo 3 y 4. Y la expresión allí que vemos inmediatamente es
la del ángel que pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Pueden imaginarse el tamaño de ese ángel que pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? Esto no tiene mucha trascendencia, el tema del tamaño del ángel, pero lo que sí tiene trascendencia es que tenemos que ver que la tierra y el mar son tomados en conjunto y pueden representar toda la tierra entera. Esto sugiere o podría sugerir una universalidad, es decir, una totalidad de la tierra. No hay ninguna parte de la tierra que no esté incluido en este juicio. Y es de interés especial porque en Apocalipsis 13 hay un contenido muy particular en donde vemos que las bestias salen del mar y de la tierra. Dice el texto bíblico allí en el capítulo 13 de Apocalipsis que estas bestias que salen del mar y de la tierra causan una apostasía y una rebelión universal contra Dios. Aquí vemos que el ángel entonces clama en alta voz, luego de lo que acabamos de leer, como el rugido de un león. Y aunque ya lo vimos, tenemos que tener bien en claro esto, que en la Biblia, la voz de Dios que habla en profecía del juicio inminente es comparada con el juicio de un león. Ya vimos los textos, Jeremías capítulo 25, Oseas capítulo 11, Joel, capítulo 3 y Amós capítulo 1 también. El clamor rugiente del ángel le sigue inmediatamente al sonido de los 7 truenos, no de las 7 trompetas. Al leer el texto vemos allí que son 7 truenos. Y estos truenos, estos sonidos de truenos en la Biblia, comúnmente son símbolos de la voz de Dios manifestada en actos poderosos y advertencias de sus actividades dirigidas a la gente que mora sobre la tierra. Hay un punto que hay que ver. Ya sabemos que los truenos están relacionados con la voz de Dios, ¿verdad? Es el símbolo de la voz de Dios manifestado a través de poderosas advertencias. ¿Pero por qué 7, pastor? Esta pluralidad, porque son varios, son 7, en Apocalipsis 10, debe entenderse frente al concepto bíblico del número 7 como una expresión simbólica, mis amados. Pero, como ya lo vimos anteriormente, el número 7 tiene una representación, especialmente dentro de la profecía. Indica plenitud o totalidad divinas. Los 7 truenos, sea lo que fueren, parecen simbolizar la plenitud de la advertencia, es decir, que es una advertencia realmente seria. La advertencia de Dios es una advertencia divina, con referencia a las acciones divinas que están por suceder antes del tiempo del fin. Y aquí, mis amados, vemos un punto muy importante, porque aquí vemos resaltada la soberanía de Dios, que por sobre todas las cosas su voluntad se cumple, sea cual sea el escenario. El sonido de los 7 truenos no es solo un tronar, no es solo un sonido, no es solo un acústico, podríamos decirlo de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, yo no lo digo, la Biblia dice que Juan los oye hablar en forma articulada. El contenido de estos truenos parece muy importante para la iglesia, pues Juan no está a punto de escribirlo. Sin embargo, aun cuando es él, el profeta Juan, el apóstol, está a punto de escribirlo, se le prohíbe hacerlo, pues una voz del cielo le da otra instrucción. Esa voz le dice: sella las cosas que hablaron los 7 truenos y no las escribas. Esta voz puede ser tanto el Padre como la de Cristo mismo. No tiene trascendencia, sin embargo, esa voz que le ordena a Juan a no escribir lo que los 7 truenos expresaron y no comunicarlo a las iglesias tiene un propósito. Esta prohibición, aunque parezca extraña, porque en otras partes del libro Juan recibe la instrucción de escribir lo que ve y lo que oye, y no selles las palabras de esta profecía de este libro porque el tiempo está cerca, pareciera contradictoria, pero no es así. Vemos aquí que esta provisión, aunque debe o puede ser un poco usual, es significativa. Y es algo que debe llamar nuestra atención. Mis amados, la Biblia enseña que algunas cosas son relevantes y de importancia especial para el pueblo de Dios. Son reveladas, son divulgadas, voy a tomar esa palabra, al pueblo de Dios con el propósito de advertirles y ayudarles a prepararse para los eventos futuros. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, hay una referencia muy hermosa ahí. Sin embargo, algunas cosas siguen siendo un misterio.
Dios no las reveló a su pueblo por el conocimiento porque estas cosas son cosas secretas, porque el conocimiento de estas cosas solo pertenecen a Dios. Y esto está declarado ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar, cuando fue arrebatado al tercer cielo, según la expresión del texto bíblico. Dice así: y oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 4. Continuando con el análisis, ya hay una expresión interesante también en el versículo 5 al versículo 7. Vamos a ver algunas expresiones aquí. En ese momento dice que el ángel levanta su mano derecha, y presten atención, y pronuncia su juramento por Dios, el Creador, de que ya no habrá tiempo. Al describir el acto de levantar la mano para hacer un juramento, Juan se refiere claramente a Daniel 12. Aquí hay una referencia clara a Daniel 12, y aquí se nos proporciona un indicio para entender este concepto de tiempo. En Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7, al responder la pregunta con respecto a cuánto tiempo habrá antes de que se complete la persecución de los santos, el ángel o el mensajero celestial levanta sus manos al cielo y jura por el que vive para siempre, de que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Miren, vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Miren, hasta que llegue ese tiempo, el pueblo de Dios debe esperar con paciencia. Al revisar el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, nos damos cuenta claramente, muestra que es un eco de Daniel 12, con la excepción de que la frase ya no habrá tiempo reemplaza el periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No olvidemos que en el libro de Apocalipsis hay una súplica permanente del pueblo de Dios oprimido y que clama por vindicación. Recuerden ustedes la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Luego se les dice que esperen un tiempo breve. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y ahora, en Apocalipsis 10, 7, el pueblo de Dios recibe la seguridad por medio de un juramento hecho delante del eterno Creador, Dios, de que ya no habrá tiempo. Me impresiona cómo el autor de Hebreos declara que la promesa de Dios, confirmada con un juramento, es realmente inmutable y segura. Miren, vamos a saltar al libro de Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto significa que Dios es fiel a su promesa y ciertamente, dice la palabra, la cumplirá. El ángel que jura proporciona a la iglesia una sólida certeza de que Dios es firmemente fiel a su promesa. No hay demoras, no hay más demoras. El tiempo del fin, profetizado por Daniel, está ahora irrevocablemente puesto en movimiento. Dios, nuestro Creador, está, mis amados, listo por liberar y vindicar a sus santos fieles. Y va a concluir la historia de la tierra dentro de poco. Más adelante en su juramento, el ángel vemos que anuncia
que en los días del toque del séptimo ángel, cuando éste esté por tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios se completará, como lo proclamó a sus siervos los profetas, dice el texto bíblico. El tiempo del fin de Daniel está por ponerse en movimiento, en acción, mis amados, pero el fin del mundo aún no llegará, aunque está cerca. Será al sonido de la trompeta del séptimo ángel que vendrá el fin. Y aún no estamos en ese estudio, pero vamos a llegar. Las profecías del tiempo selladas de Daniel serán abiertas y el misterio de Dios se revelará, como fue proclamado a los profetas, especialmente por Daniel. El misterio al que se refiere aquí no es otro más que al Evangelio del Reino. El término en el Nuevo Testamento se refiere a todos los propósitos de Dios en el mundo, su plan de redención y su trato con el problema del pecado. Es un tema que tiene que ver con el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Las cosas que sucederán en el futuro se muestran al pueblo de Dios en la profecía bíblica, pero no para satisfacernos la curiosidad, sino para ayudar a prepararse a todos nosotros para los eventos finales de esta tierra. El cumplimiento pleno del misterio de Dios se reserva para el futuro. Pero en los días del toque del séptimo ángel, cuando éste esté por tocar la trompeta, solo entonces el misterio de Dios se completará. Apocalipsis capítulo 11, y lo vamos a revisar. Entonces todo lo que tiene que ver con el establecimiento completo del reino eterno de Dios, incluyendo los habitantes que morarán en aquel lugar y los que serán excluidos, se abrirá como un pergamino ante el universo entero. Apocalipsis capítulo 20. Dios entonces, mis amados, en ese momento, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Todos, absolutamente todos los propósitos de Dios con referencia al establecimiento de su reino, como lo proclamaron los profetas, llegarán a su conclusión. Para ir concluyendo este episodio, tengo que mencionar que antes de revisar la séptima trompeta, es necesario poder completar el tema del librito abierto y el tema de los dos testigos, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11. Que Dios los bendiga, y antes de terminar, siempre recibimos comentarios y de igual forma preguntas sobre los temas que presentamos. Entre todas esas preguntas, hubieron algunas especialmente de gente joven, y hubo particularmente un adolescente que comenzó a estudiar la Biblia hace poco, y ella nos envió sus preguntas. Algunas de sus preguntas fueron las que vamos a compartir a continuación. La primera fue: Pastor, ¿cree usted que la intención de Dios sea producir temor con las profecías? La segunda pregunta que hizo ella es: ¿cómo poder aceptar la invitación de un Dios que muestra un panorama lúgubre al final? Interesante pregunta, así como la primera. Y la tercera pregunta que nos hizo ella fue: ¿cómo concebir la idea de total destrucción sobre la creación de un creador que supuestamente ama a sus criaturas? Esas tres preguntas calaron muy hondo en mi mente, y aunque no son difíciles de responder, si tú me estás escuchando, vamos a responder esas preguntas que definitivamente están muy interesantes. Primero, ¿cree usted, pastor, que la intención de Dios sea producir temor con las profecías? En relación con la pregunta inicial, la única razón, mi querida joven, por la que el Señor nos dio la profecía bíblica fue por la misma razón por la cual estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros. Y esta razón, mis amados, es fundamentada en el principio de su amor. Así como un padre aconseja a su hijo sobre sus futuras decisiones y sus posibles obstáculos, aquellos obstáculos que puede encontrar en la vida, de igual forma Dios da las pautas necesarias para saber cómo conducirnos por la vida. Y aunque no toma la decisión por nosotros, Él siempre está dispuesto a orientarnos. Expresado claramente está a través del profeta Isaías. Miren: acordaos de las cosas pasadas,
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículo 19. La segunda pregunta que nos hizo ella fue cómo poder aceptar la invitación de un Dios que muestra un panorama lúgubre al final. Si alguno piensa que la Biblia únicamente muestra un panorama lúgubre, yo creo que no ha entendido claramente el mensaje de la palabra de Dios. Para aquellos que creemos en Dios es imprescindible considerar a Dios en cada detalle de la vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esa necesidad de un creador? Yo les pregunto, ¿cuán lejos puede estar aquella criatura de su creador? Hoy el Señor tiene la mano extendida. Tienes completo acceso a Él, si tan solo se lo permites. Todo en su palabra tiene una razón de ser. Escrito está, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y en relación a la tercera pregunta, ¿cómo concebir la idea de total destrucción sobre la creación de un creador que supuestamente ama a sus criaturas? No podemos distanciarnos, en primer lugar, de la idea de que Dios es amor. Nunca. Este es un principio inalterable. Tampoco, por otro lado, podemos caer en la popular permisividad divina, que se practica mucho en algunas iglesias, y se enseña, se promueve esta permisividad divina. Y esta permisividad divina, si ustedes lo recuerdan o si ustedes conocen, consiste en la errónea idea de que hagas lo que hagas, siempre vas a tener la aceptación de Dios. Y esto no necesariamente es correcto. Es más, amados, la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Espero que haya podido responder esas 3 preguntas suyas. Un gran abrazo donde estés. Y solo cuando lleguemos a comprender que Dios es un Dios santo, solo entonces entenderemos que el pecado no es algo natural. En realidad es algo antinatural. Y nunca, nunca, mis amados, fue parte del plan perfecto de Dios. No olvides, el puente de la gracia todavía permanece abierto. Déjate encontrar. Aún hay tiempo. Permítame terminar este episodio con una oración, agradeciendo a nuestro Dios así como al inicio. ¿Oramos juntos? Vamos a orar. Padre lindo, gracias por darnos su bendición en este estudio. Cuán inútiles serían nuestros esfuerzos por intentar comprender su voluntad sin su dirección. No hay palabras suficientes al recibir tanta maravilla. Por eso, hoy, como en cada día, nos rendimos ante usted por ser nuestro Creador y mostrarse en nuestras vidas en toda circunstancia. Le suplicamos que esta bendición pueda alcanzar a cada oyente. Por favor, Padre, alivie, consuele y fortalezca la vida de cada uno de ellos, pues se lo pedimos con humildad y sin merecerlo, confiando en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.